Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que he titulado ¿Es el bautismo del Espíritu Santo para los hijos o es el bautismo del Espíritu Santo para ser hijos? Ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Este tema doctrinal ha sido tomado del libro El bautismo del Espíritu Santo, una necesidad indispensable. Te recomiendo este libro. Es un libro que contiene de manera detallada, profunda, acertada, basado en las escrituras bíblicas sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Si deseas obtenerlo, escríbeme a mi WhatsApp más 57, que es el indicativo de Colombia, más 57 315 845 2211. Escríbeme y adquiere este maravilloso libro, el cual sé que será de gran bendición para tu vida. No siendo más, vamos a tratar el tema. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo para los hijos o es el bautismo del Espíritu Santo para ser hijos? Tomando como versículo de referencia Gálatas capítulo 4, verso 6. Vamos a leer los textos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Dice de la siguiente manera: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los que interpretan Gálatas 4:6, que el bautismo del Espíritu Santo no es para ser hijos, sino que es para los hijos, estas personas están obligadas a creer lo siguiente. Están obligadas a creer que una persona puede ser hijo sin tener o recibir el Espíritu Santo. O están obligados a creer que se puede tener el Espíritu Santo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esto mostraría que recibir el Espíritu Santo es algo distinto a ser bautizado con el Espíritu Santo. El detalle es que debemos tener en cuenta que bíblicamente tener o recibir el Espíritu Santo siempre está en relación a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y no a una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo en su vida si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Siempre en la Biblia, recibir o tener el Espíritu Santo siempre, bíblicamente, siempre está en relación a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y no a una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Usted nunca va a encontrar en la Biblia, nunca va a encontrar en este Nuevo Testamento que alguien haya tenido o haya recibido el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Porque bíblicamente nadie tiene el Espíritu Santo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.
Decir que una persona tiene el Espíritu Santo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo ya no es una interpretación bíblica. Podría ser una mala reflexión de la Biblia. Ahora, antes de hacer la interpretación de Gálatas capítulo 4, verso 6, vamos a analizar algunos comentarios bíblicos sobre este texto. Así que vamos a comenzar con el comentario bíblico de la epístola a los Gálatas por el comentarista F.F. Bruce. Vamos a leerlo. Aquí en Gálatas 4:6 se llama al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo de Dios, que clama Abba Padre. El hecho de que los cristianos llamen a Dios Abba, el mismo término que usaba Jesús, es una señal de que en ellos reside el mismo Espíritu que reside en él, refiriéndose a Jesús, con el término Abba. Ahora, según Gálatas 4:6, solo por medio del bautismo del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. Y Abba Padre es una palabra que Jesús usaba en sus oraciones, mostrando con esto que la expresión Abba Padre es una señal de que los cristianos han recibido el mismo Espíritu que estaba en Cristo, que estaba en el ungido, en el Mesías. Sigue diciendo el comentario bíblico de F.F. Bruce. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, se llama al Espíritu Santo el Espíritu de la adopción, el Espíritu que asegura la filiación y capacita a los creyentes para que llamen a Dios Padre suyo. Cuando clamamos Abba Padre, es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. Ahora, ¿qué nos están diciendo estos comentaristas o este comentario de F.F. Bruce? Que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, la manera en que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu es cuando el Espíritu de Dios a través de nosotros clama Abba Padre. Y solamente podemos clamar por el Espíritu Abba Padre cuando somos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es un punto a tener muy presente. Sigue diciendo el comentario. Según Pablo, hay dos señales claras de la presencia del Espíritu: la invocación a Dios como Abba y el reconocimiento espontáneo de Jesús como Señor, según Corintios capítulo 12, verso 3. Entonces aquí vemos claramente algunos puntos que son muy importantes. Lo primero es que solamente por medio de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo podemos por el Espíritu clamar Abba Padre. Y Abba Padre es una expresión que usó Jesús en sus oraciones, mostrando con esto que cuando nosotros por el Espíritu decimos Abba Padre, eso significa que tenemos o hemos recibido el mismo Espíritu que tiene el Mesías. Entonces, eso es muy importante. Aparte de esto, también nos damos cuenta que este comentarista también nos dice que el Espíritu de Dios que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando preguntamos de qué manera el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, bueno, cuando el Espíritu Santo a través de nosotros clama Abba Padre. Pero según Pablo en Gálatas 4:6, la única manera de clamar Abba Padre, como clamó también Jesús el ungido, es después de haber recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, otro punto interesante de este comentario es que el Espíritu Santo
el bautismo del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo por medio de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no solamente es para ser hijos de Dios, sino que aparte de eso, el Espíritu Santo también nos da testimonio de que somos hermanos de Jesús según nuestro pariente redentor. Porque Jesús, como ese hombre ungido, por el Espíritu clamó a Dios, Abba Padre. Y por medio de ese mismo Espíritu que está en nosotros, es que nosotros también podemos clamar Abba Padre, porque somos hermanos de Jesús según la carne, y Jesús según la carne es nuestro pariente redentor. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer otro comentario, y es el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento a la carta a los Gálatas por el comentarista Samuel Pérez Millos. Dice de la siguiente manera: tanto aquí como en Romanos, Pablo vincula al Espíritu con Cristo, el Espíritu de su Hijo. La construcción con genitivo de la cláusula determina la vinculación del Espíritu con Cristo. De ahí, quien no tiene ese Espíritu no puede pertenecer a Cristo. Esto es un punto importante, porque Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algunas personas, por ignorancia o lamentablemente con previo conocimiento, han enseñado erradamente, fallidamente, que cuando se habla del Espíritu de Cristo, no se está refiriendo a la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, sino al carácter de Cristo. Pero eso es un grave y terrible error, porque Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se vive según el Espíritu? Es por causa de que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, quien nos hace vivir según el Espíritu, entonces no es de Cristo. Entonces, no podemos hablar de tener el carácter de Cristo si no tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestra vida, quien nos da el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es poder vivir según el Espíritu. Aparte de eso, el texto de Romanos 8:9 termina de la siguiente manera: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observe cómo comienza el texto 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si usted observa, el verso 9 termina hablando del Espíritu de Cristo morando en el creyente. En el texto 10 dice, pero si Cristo está en vosotros. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Cristo, se está hablando de la persona de Cristo, quien mora de una manera espiritual en cada creyente. Y morando en cada creyente, entonces nos hace vivir según su Espíritu. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el comentarista sigue diciendo, la recepción del Espíritu se produce necesariamente en el momento de la conversión. ¿Qué nos está diciendo este comentarista? Que no podemos hablar de una conversión sin haber recibido el Espíritu Santo. No se trata de experiencias posteriores para recibir primero la salvación o la justificación por la fe y luego el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo este comentarista? Que no se puede hablar de que se ha alcanzado la salvación sin haber recibido el Espíritu Santo. Y bíblicamente solamente podemos hablar de haber recibido el Espíritu Santo a través de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo.
Sigue diciendo el comentarista, la posición de cada creyente como posesión divina es puesta de manifiesto por el sello del Espíritu. Efesios 1:13. No es posible salvación sin regeneración. Y no es posible regeneración sin operación y dotación del Espíritu que la lleva a cabo. Juan 3:5. Entonces, para este comentarista, ser dotado del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo nacimiento, según se habla en Juan capítulo 3, verso 5. De tal manera, este comentarista manifiesta que no podemos hablar de salvación sin la operación y la dotación del bautismo del Espíritu Santo. Esto que nos dice estos comentaristas me parece muy interesante. El comentarista Samuel Pérez Millos entiende que no se puede hablar de una salvación sin la operación del Espíritu Santo. Y no solamente de la operación del Espíritu Santo, sino de la dotación, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a leer otro comentario bíblico acerca de Gálatas capítulo 4, verso 6. Vamos a leer el nuevo comentario bíblico de San Jerónimo, Nuevo Testamento. Dice de la siguiente manera: el espíritu vivificante del Hijo resucitado es el principio dinámico de la filiación adoptiva. Cita Romanos 1:3, Romanos 8:15 al 17. ¿Qué nos está diciendo este comentarista? Está diciendo que el espíritu del Hijo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, es el principio dinámico de la filiación de ser hijos adoptados. Entonces, para poder ser hijos adoptados, según este comentarista, se debe recibir el espíritu del Hijo, que se encuentra en Gálatas 4:6, que no es más que el Espíritu Santo. Sigue diciendo el comentario: él autoriza la más íntima convicción del cristianismo cuando éste exclama ante Dios Padre. Sin el Espíritu, el cristiano no sería nunca capaz de proferir ese grito. Esto es interesante porque solamente a través del bautismo del Espíritu Santo es que la persona puede referirse a Dios como Abba Padre, que es una expresión de todo niño en aquel tiempo. Era una relación cercana, íntima, es una expresión tierna y de cariño de todos aquellos que eran hijos. Abba Padre. Y solamente podemos llamar Abba Padre cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora el comentario bíblico de Matthew Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco Lacueva. Vamos a leer qué dice este comentario sobre Gálatas capítulo 4, verso 6. Esta embajada del Hijo de Dios, hecho hombre, tenía otra finalidad complementaria. No solo sacarnos de la cárcel, de la esclavitud, sino también hacer que Dios nos adopte como hijos. Observe que en este comentario se habla de que solamente llegamos a ser adoptados como hijos cuando el Espíritu llega a nuestra vida. Dice, para esto se necesitó otra embajada, la del Espíritu Santo. Y pues sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y cita Romanos capítulo 5, verso 5. Clamando, presente continuo, Abba Padre. Ahora, el punto A de este versículo dice:
Solamente al tener dentro de nuestro corazón el Espíritu de Cristo, podíamos clamar a Dios con el afectuoso, tierno nombre de Abba, con que los niños pequeños llamaban a sus papás. Se dice aquí que el Espíritu mismo está clamando en el sentido de que solo bajo su poder e influencia estamos capacitados para dirigirnos al Padre de este modo. En resumidas cuentas, si no tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida, si no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, si no hemos recibido el Espíritu de su Hijo, que es el mismo bautismo del Espíritu Santo, jamás podríamos llamar a Dios Abba Padre, que era algo tan elemental en todos aquellos niños que eran considerados hijos. Y es difícil creer y pensar que una persona puede ser llamado hijo o ser hijo y no poderle decir a Dios Padre. Ahora, sin el bautismo, sin este bautismo del Espíritu Santo, no podemos decirle a Dios Abba Padre, siendo Abba Padre la expresión de cariño que hacía el niño pequeño. Abba Padre era una expresión primaria de los hijos. Y es ilógico pensar que podemos ser hijos y no podemos llamar a Dios Padre o llamarlo Abba Padre por el Espíritu, sino que debemos de esperar hasta que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. El punto B de Gálatas 4:6 dice: este verso ha merecido un libro. Les extraña a muchos el ver hijos antes del envío del Espíritu, como si Pablo estuviese aquí un orden cronológico en el que primero se habla de la filiación adoptiva y después viene la embajada del Espíritu Santo. Ese es el terrible y profundo y grande error de muchos maestros en este día. Sigue diciendo este comentarista: lo que Pablo quiere decir, sin duda, es que el hecho de ser hijos se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Entonces, este comentarista concluye que el propósito de Pablo es explicar que el hecho de ser hijos se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Creo que estos comentaristas hay que darle su valor en relación a la interpretación que ellos hacen acerca de Gálatas 4:6, donde se habla muy claramente que el propósito básico y elemental de Gálatas 4:6, según el pensamiento de Pablo, es que el hecho de ser hijos se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo, que no es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo que vive cada persona que ha creído en Dios. Vamos a comenzar a dar respuesta, vamos a explicar los versículos del capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Vamos a dar una explicación para entender Gálatas 4:6 dentro del texto inmediato y dentro de su contexto. Ahora, después de leer algunos comentarios bíblicos, vamos a interpretar Gálatas 4:6 dentro de su propio contexto. Gálatas 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, el apóstol Pablo comienza con una comparación de un hijo menor de edad, el cual está bajo el cuidado de tutores, los cuales eran esclavos. Y
estos esclavos estaban dedicados a criar al niño hasta su madurez. El hijo menor era igual al esclavo. Pablo habla de que este hijo menor era igual al esclavo que lo cuidaba con relación a la herencia a la cual tenía derecho este niño. Y aunque era hijo y heredero de todo, no podía alcanzar la herencia hasta que fuese un hijo mayor. Si usted observa, Pablo habla de que Pablo dice que cuando él era niño era esclavo. Era esclavo. Eso lo vamos a leer más adelante, que está en Gálatas 4:3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, un niño es un hijo, pero aunque es hijo, Pablo lo llama que estaba bajo esclavitud. Y es interesante de esto, porque Pablo al mismo tiempo difiere. Pablo dice que un hijo menor, aunque es hijo, no difiere del esclavo. Porque el esclavo no tiene derecho a la herencia y el hijo que sí tiene derecho a la herencia, por cuanto es menor, no puede usar ni aprovechar esa herencia por cuanto es menor. Y Pablo dice que en un tiempo él era niño y por ser niño estaba bajo la esclavitud de los rudimentos de este mundo. Entonces, ser un niño pequeño o menor de edad, no había diferencia a ser un esclavo. Ahora, el esclavo no tenía derecho a la herencia porque era esclavo y no hijo. Y el hijo, aunque era heredero de todo, no podía hacer uso de la herencia porque era menor de edad. El hijo solo llegaba a ser diferente al esclavo si el hijo dejaba de ser menor de edad, llegando a ser un hijo adulto. Gálatas capítulo 4, verso 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo, después de haber hecho una ilustración, ahora pasa a su aplicación en la vida de todos, tanto judíos como gentiles, diciendo que antes de que el Señor Jesús viniese, el hombre era esclavo. El judío era esclavo por la ley y los gentiles eran esclavos por las prácticas mundanales que tenía. Los judíos eran considerados hijos de Dios, pero esclavos del pecado por la ley. Es muy importante tener en cuenta que si el hijo es menor de edad, está bajo esclavitud. Esto es muy pero muy importante, porque Pablo habla en Gálatas 4:3 de que él era niño. Si era niño, de acuerdo a Gálatas 4, 1 y 2, era hijo. Pero era un hijo menor. Y Pablo dice, cuando nosotros éramos niños, menores de edad, estábamos en esclavitud. Así que Pablo no hace una diferencia en ese sentido entre un hijo menor de edad y un esclavo. El esclavo no tiene derecho a la herencia y el hijo que está en esclavitud por ser menor de edad tampoco tiene derecho a la herencia. Ahora póngase a pensar cuando llegamos a Gálatas 4:6. Resulta que el esclavo no puede decirle a Dios, Abba Padre, porque el esclavo no es hijo. Pero resulta que según algunos maestros se puede ser hijos y después recibir el espíritu del hijo por medio del cual se clama Abba Padre. No tiene sentido porque precisamente Pablo dentro del contexto lo que está enseñando es algo totalmente diferente. Si el esclavo no puede decirle a Dios Abba Padre porque no es hijo, una persona que supuestamente sea hijo y que tampoco puede decirle a Dios Abba Padre porque no ha recibido el espíritu del hijo,
eso significaría que ese supuesto hijo está en igualdad al esclavo. El esclavo no le dice a Dios Abba Padre porque no es hijo. Y resulta que sí es hijo, tampoco le puede decir Abba Padre porque no ha recibido el espíritu del hijo. Y todo aquel que es un hijo menor, según Gálatas 4:3, Pablo lo llama que está en esclavitud. Se da cuenta la complejidad y el gran problema de todos aquellos maestros que enseñan que se puede ser hijo sin haber recibido el espíritu del hijo. Bien, vamos a leer ahora Gálatas 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que recibiese a los que estaban bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo nació como un verdadero hombre. Dice la Biblia que él nació bajo la ley, ¿verdad? Nació de mujer y nació bajo la ley. Por tanto, el Señor Jesucristo nació como un verdadero hombre, siendo descendiente de Abraham, según Gálatas 3:16. Como también del linaje del rey David, según Romanos capítulo 1, verso 3. El Señor Jesucristo fue circuncidado al octavo día, según Lucas capítulo 2, versículo 21. Y presentado en el templo, según Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Jesucristo vivió como un verdadero judío, ¿verdad? Teniendo por costumbre guardar los requerimientos de la ley, según Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. El nacimiento del Señor Jesús fue durante el pacto de la ley y por ende hizo parte de aquellos judíos que estaban regidos en ese pacto. Ahora, aparte de esto, el propósito de Dios al manifestarse en carne como el Hijo nacido de mujer era para poder rescatarnos o redimirnos de la esclavitud por medio de su muerte. Y para que llegásemos de esta manera a ser hijos de Dios por adopción, según el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 5. Es interesante tener esto muy presente, porque en el verso 6 se habla por cuanto sois hijos, pero en el verso 5 se habla cómo es que llegamos a ser hijos. Y Pablo en Gálatas 4:5 describe que llegamos a ser hijos por causa de haber sido adoptados. Y no podríamos hablar de haber sido adoptados sin el espíritu de adopción. Pablo habla en Romanos 8 del espíritu de adopción. Bueno, dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Este versículo es utilizado por algunos para enseñar erradamente, fallidamente, que primero se es hijo y después Dios envía el Espíritu Santo a los hijos. Esto con la finalidad de hacer creer que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. ¿Por qué algunas personas enseñan que primero se es hijo y después se recibe el Espíritu del Hijo, utilizando Gálatas 4:6? Porque ellos no creen que el bautismo del Espíritu Santo es necesario dentro del plan de salvación. Esta clase de interpretación se hace cuando se desconoce el contexto inmediato del texto y la estrecha relación que tiene Gálatas capítulo 4 verso 6 y Romanos capítulo 8 verso 15. Una de las grandes complicaciones que enfrentan quienes rechazan el bautismo del Espíritu Santo como requisito esencial para ser salvo es no poder relacionar correctamente los versículos de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, con Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16.
Vamos a ver una comparación de los dos textos mencionados. Vamos a observarlos. Comparemos Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 3 al 6 con Romanos capítulo 8 versículo 14 y 15. Y nos daremos cuenta que Pablo está hablando de lo mismo. Observe los 5 colores que tienen los textos de Gálatas y los textos de Romanos. El color azul tiene la palabra hijo en Gálatas y en Romanos. El color café tiene la palabra esclavitud en Gálatas y en Romanos. El color verde tiene la palabra espíritu en Gálatas y en Romanos. El color amarillo tiene la palabra adopción en Gálatas y en Romanos. Y el color morado tiene la palabra Abba Padre en Gálatas y en Romanos. Con el anterior cuadro comparativo podemos darnos cuenta que Gálatas capítulo 4 verso 6 debe ser interpretado dentro de su contexto inmediato y debe ser interpretado dentro de los contextos paralelos que encontramos en Romanos capítulo 8 y verso 15. Creo que esto es muy elemental. Tanto es así que ningún comentarista puede hablar de Gálatas 4:6 sin relacionarlo con Romanos capítulo 8, verso 15 y su contexto. De tal manera, el cuadro comparativo que ha sido presentado, en este cuadro nos damos cuenta que Gálatas 4:6 debe ser interpretado dentro de su contexto inmediato, como lo he venido haciendo, y debe ser interpretado entre los textos paralelos, y estos textos paralelos lo encontramos en Romanos capítulo 8. Ahora, Jesús como un verdadero hombre es el ungido de Dios. Vamos a observar los siguientes versículos. Jesús como hombre es un verdadero ungido. Jesús como un verdadero hombre es llamado el ungido de Dios. Jesús como hombre fue ungido por Dios cuando descendió sobre él el Espíritu Santo. Jesús fue sellado por su Padre por medio del Espíritu Santo. Como un hombre ungido, llamó a Dios Abba Padre, según Marcos capítulo 14, verso 36. Encontramos Jesús diciendo Abba Padre, pero Jesús dijo Abba Padre por medio del Espíritu que había recibido como el ungido de Dios. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si Jesús llamó Abba Padre como el ungido de Dios, y yo también por el mismo Espíritu puedo decir Abba Padre, no solamente me identifica de que yo soy hijo de Dios, sino que al mismo tiempo el Espíritu que he recibido me identifica como hermano de Jesús según la carne, siendo Jesús según la carne nuestro pariente redentor. Si Jesús por el Espíritu en oración dijo Abba Padre, y yo también digo Abba Padre por el Espíritu, eso significa que he recibido el mismo Espíritu que recibió el ungido de Dios. Jesús le dijo a Dios Abba Padre. Abba Padre es una expresión de filiación entre el Hijo y el Padre. Solo por medio del bautismo del Espíritu Santo podemos decirle a Dios Abba Padre, como también lo hizo el Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo no solo nos permite tener una afiliación con Dios como nuestro Padre, sino que tenemos una afiliación con el Mesías como nuestro hermano. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 15, que llegamos a ser hijos adoptivos de Dios cuando recibimos el espíritu de adopción. Y por medio del espíritu de adopción, el cual es el Espíritu Santo, podemos decirle a Dios, Abba, Padre.
El mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 4:6 que por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo, el cual es el espíritu de adopción que encontramos en Romanos 8:15, el cual clama Abba Padre. En ambos textos observamos que solo por medio del bautismo del Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre. Tanto en Gálatas 4:6 como en Romanos 8:15, el apóstol Pablo nos habla de ser adoptados por medio del Espíritu del Hijo o del Espíritu de adopción, que es el mismo Espíritu Santo. Ahora, podemos preguntarnos a manera de reflexión, y es lo siguiente: ¿cuál es la razón bíblica por la cual el apóstol Pablo en Romanos 8:15 llama al Espíritu Santo como el Espíritu de adopción y no como el Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo llamó al Espíritu Santo Espíritu de adopción en Romanos 8:15? La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la razón bíblica por la cual el apóstol Pablo en Gálatas 4:6 llama al Espíritu Santo como el Espíritu de su Hijo y no como el Espíritu Santo? ¿No les parece interesante por qué Pablo llama al Espíritu Santo en Romanos 8:15 Espíritu de adopción, y Pablo en Gálatas 4:6 llama al Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo? Son preguntas que debemos de hacernos y analizar. El apóstol Pablo llama al Espíritu Santo en Romanos 8:15 el Espíritu de adopción porque el Espíritu Santo nos adopta cuando somos bautizados con su presencia. Y llegando a ser hijos adoptados, entonces por el mismo Espíritu que nos adoptó, podemos decirle a Dios, Abba Padre. Ahora, el apóstol Pablo llama al Espíritu Santo en Gálatas 4:6 como el Espíritu de su Hijo porque el Espíritu Santo nos hace hijos por adopción cuando somos bautizados con su presencia. Y llegando a ser hijos de Dios por adopción, entonces por el mismo Espíritu que nos adoptó, podemos decirle a Dios, Abba Padre. Es fácil, es sencillo. ¿Por qué Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción en Romanos 8:15? Porque el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos adopta. Al ser adoptados, entonces somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios por adopción, al haber recibido el Espíritu de adopción, por ese mismo Espíritu podemos decirle a Dios, Abba Padre. En ese mismo sentido de interpretación, entendemos que Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo, porque el Espíritu de su Hijo, el cual es el Espíritu Santo, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el cual Pablo llama el Espíritu de su Hijo, es porque el Espíritu Santo al recibirnos nos hace hijos, y nos hace hijos por adopción, según Gálatas 4:5. Al ser hijos por adopción por el Espíritu que hemos recibido, entonces el Espíritu a través de nosotros clama Abba Padre. Esa es la interpretación que debemos darle a los textos que cita el apóstol Pablo. Ahora, analicemos que según el apóstol Pablo en Gálatas 4:5, somos hijos de Dios porque fuimos adoptados. Es muy importante entender esto, porque Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos. Pero la razón de que somos hijos está en el versículo anterior, que es Gálatas 4:5. Y somos hijos porque fuimos adoptados. Y según el mismo Pablo, solo somos adoptados por medio del Espíritu de adopción, como se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 15. Lo que Pablo quiere decir en Gálatas 4:6 es que por el hecho de ser hijos, se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que es el mismo Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fácil, sencillo,
Creo que es un tema fácil de entender y quiero repetir estas palabras. Lo que Pablo quiere decir en Gálatas 4:6 es que el hecho de ser hijos se explica por haber enviado Dios el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que es el mismo espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En Gálatas capítulo 4 versos 5 y 6 dice: observe lo que dicen estos textos, porque en Gálatas 4 versículos 5 y 6 no permite interpretar que el Espíritu Santo o el Espíritu de su Hijo viene después de ser hijos de Dios por adopción, siendo que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8:15 que el Espíritu Santo o el Espíritu de adopción viene para que seamos hijos adoptados de Dios. Tampoco podemos pensar que en Gálatas 4:6 se habla de ser hijos de Dios y solo hasta que venga el Espíritu del Hijo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, es que podemos llamar a Dios Abba Padre. Pensar de esta manera va en contra del pensamiento del apóstol Pablo, cuando precisamente él quiere enseñar todo lo contrario. El apóstol Pablo habla de los hijos menores, y estos hijos menores son esclavos y que llegan a ser hijos libres cuando llegan a ser hijos adultos, según Gálatas capítulo 4 versículo del 1 al 3. Si pensamos que podemos ser hijos sin tener el bautismo del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, según Gálatas 4:6, nos hacemos iguales que los esclavos o niños menores. Y hasta que venga el Espíritu Santo que nos da la libertad de poderle decir a Dios Abba Padre. ¿Se da cuenta el grave y terrible error de creer que uno puede ser hijo sin recibir el Espíritu de su Hijo por el cual clama Abba Padre? O el cual clama Abba Padre. Una persona, escuche esto, una persona que enseñe que uno es hijo, utilizando Gálatas 4:6, que uno es hijo y después recibe el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿qué está haciendo esa persona? Está colocando a ese hijo como un menor de edad, y un hijo menor de edad dentro de ese contexto es un esclavo. ¿Por qué lo está volviendo un esclavo? Lo está volviendo un esclavo porque precisamente no difiere del esclavo. El esclavo no puede decirle a Dios Abba Padre porque no es hijo. Y este supuesto hijo tampoco puede decirle a Dios Abba Padre porque no ha recibido el Espíritu de su Hijo. ¿Se da cuenta el terrible y grave error de aquellos maestros que enseñan que se puede ser hijo y después recibir el Espíritu del Hijo? En cierta oportunidad, un predicador dijo que el espíritu de adopción, en Romanos capítulo 8, verso 15, hacía referencia al carácter de Cristo y no al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ese pensamiento se enfrenta a varios inconvenientes, porque obliga a pensar que el Espíritu del Hijo, que encontramos en Gálatas 4:6, también haría alusión al carácter de Cristo y no al bautismo del Espíritu Santo, siendo que el apóstol Pablo está hablando en ambos casos de que por medio del Espíritu del Hijo o del Espíritu de adopción, que es el mismo Espíritu Santo, es que podemos clamar Abba Padre. ¿Por medio de cuál espíritu podemos clamar Abba Padre? Según Romanos 8:15, por medio del Espíritu de adopción. ¿Por medio de cuál espíritu podemos clamar Abba Padre? Según Gálatas 4:6, por medio del Espíritu de su Hijo. Quiere decir que el Espíritu de adopción es el mismo Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu de adopción y el Espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo.
¿Se da cuenta? Que si no recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ni hemos recibido el Espíritu de adopción, ni hemos recibido el Espíritu de su Hijo, que es el mismo Espíritu. El creyente no le puede decir a Dios Abba Padre sin tener el Espíritu del Hijo o el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos está diciendo en Gálatas 4:6 que el Espíritu del Hijo es la evidencia de que somos hijos de Dios. Se llama Espíritu del Hijo porque es el Espíritu que nos hace hijos libres de Dios por adopción. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que la razón por la cual somos hijos es porque hemos recibido el Espíritu del Hijo en nuestros corazones. Es realmente absurdo pensar que somos hijos sin el Espíritu del Hijo o que somos adoptados sin el Espíritu de adopción. Si observamos el contexto de Gálatas capítulo 4 verso 6, notaremos que el apóstol le está hablando a cristianos que ya estaban sellados con el Espíritu Santo, mas no hablaba de una promesa que ellos recibirían por ser hijos, porque todos los hijos adoptivos de Dios ya tenían el sello de adopción, el cual es el Espíritu del Hijo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Analicemos el siguiente versículo. Vamos a analizar el siguiente texto. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. ¿Por qué ya no eres esclavo? Bueno, porque ya no eres un hijo menor. Ya eres un hijo adulto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Observe cómo comienza este versículo. Así que ya no eres esclavo. ¿Cuál es la razón por la cual ya no somos esclavos sino hijos? Porque podemos decirle a Dios Padre o podemos decirle a Dios Abba Padre. Pero según el apóstol Pablo, según Gálatas 4:6, solo podemos decirle a Dios Padre o Abba Padre cuando tenemos el Espíritu de su Hijo, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros como hijos no podemos decirle a Dios Abba Padre, como tampoco lo pueden hacer los esclavos por no ser hijos, entonces no hay ninguna diferencia entre los esclavos y los hijos. En el momento de ser hijos por el Espíritu del Hijo que recibimos, es que podemos, por el mismo Espíritu, decirle a Dios Padre. Y eso jamás lo puede decir un esclavo. Ahora observe que en Gálatas 4:5, Pablo dice que somos hijos por adopción. Pero según el mismo apóstol Pablo, solo somos adoptados por el Espíritu de adopción, según Romanos capítulo 8, verso 15, haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu del Hijo, según Gálatas 4:6, solo manifiesta de que llegamos a ser hijos por adopción por causa de haber recibido el Espíritu del Hijo, que es lo que encontramos en Gálatas 4:6. Observe lo que Pablo dice en estos textos. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo aquí está haciendo una alusión a lo que encontramos en Gálatas capítulo 4. Pablo está diciendo
que no recibimos el espíritu de esclavitud. Todo aquel que tenga el espíritu de esclavitud es un esclavo. Pero Dios lo que nos ha dado a nosotros es el espíritu de adopción. Y si tenemos el espíritu de adopción, entonces ya no somos esclavos, porque el espíritu de adopción nos ha adoptado, y siendo adoptados somos hijos por el espíritu de adopción, el cual clama por medio de nosotros, Abba Padre. Verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Realmente es absurdo pensar que una persona puede llegar a ser hijo de Dios sin tener el espíritu que le da testimonio de lo que ha llegado a ser. Observe que llegamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo por el espíritu de adopción que nos adopta como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, esto indica que por medio del espíritu de adopción no solo llegamos a ser hijos de Dios, sino hermanos de Cristo. Por lo tanto, al ser hermanos de Cristo, según la carne podemos llamar a Dios Abba Padre por el espíritu o por el mismo espíritu que estaba en Cristo y que ahora está en nosotros cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la gran importancia? Y eso sin tomar en cuenta lo que dice Romanos 8:11, que el Espíritu resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y ese Espíritu nos levantará a nosotros, siempre y cuando tengamos el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Bien, ahora, si seguimos el contexto de Gálatas capítulo 4, versos 5 y 6, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo no está hablando de un suceso cronológico. Él está diciendo, o él está haciendo un paralelo entre los hijos que son niños y que no difieren de los esclavos, con aquellos que llegan a ser hijos mayores y que sí difieren de los esclavos. ¿Por qué? Porque son libres. Gálatas 4, versículos 28 y 29. Estos textos están dentro del contexto del capítulo 4 de Gálatas. Es decir, cuando nosotros llegamos a Gálatas 4, 28 y 29, estos textos nos arrojan luz de cómo interpretar los primeros versículos del mismo capítulo. Gálatas capítulo 4, versos 28 y 29 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, según estos versículos, el apóstol Pablo enseña que los cristianos son hijos libres y no son hijos esclavos, como si lo son los que guardan la ley. El apóstol Pablo en Gálatas 4:29 compara al cristiano con Isaac, afirmando que Isaac nació según el Espíritu. En otras palabras, el poder del Espíritu actuó poderosamente en el vientre estéril de Sara, produciendo así al hijo de la promesa. La acción del Espíritu Santo no vino porque Isaac era hijo, sino para que llegase a ser hijo de la promesa. De igual manera, el Espíritu del Hijo no viene porque somos hijos en un sentido cronológico, sino para ser hijos de la promesa. Gálatas 4:29 es un complemento de interpretación de lo que encontramos en Gálatas capítulo 4, verso 6 y Romanos capítulo 8, verso 15. Solo pensemos que somos hijos de Dios según Gálatas 4:5. Pero no podemos decirle a Dios Padre hasta que venga el Espíritu del Hijo según Gálatas 4:6. Pensar de esta manera nos hace hijos esclavos, porque son los esclavos los que no pueden decirle a Dios Padre.
¿O seríamos hijos menores de edad como los judíos, que siendo hijos no diferían de los esclavos? Lo que debemos creer es que en el mismo momento en que somos hijos, podemos decirle a Dios, por el Espíritu que nos ha hecho hijos, decirle a Dios Padre, según Romanos 8:15. Aparte de lo anterior, el apóstol Pablo, mostrando la necesidad del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu del Hijo, según Gálatas 4:6, dice que por medio del Espíritu podemos tener la esperanza de la justicia. Observe lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 5. Un capítulo después del capítulo 4 que hemos desarrollado. Pablo dice en Gálatas 5:5 lo siguiente: pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Cuando hablamos de la justicia como una esperanza, hablamos de las moradas eternas donde mora la justicia de Dios, según lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No podemos tener la esperanza de las moradas eternas donde mora la justicia de Dios si no tenemos el Espíritu Santo, que nos hace tener la fe de poder recibirla. Realmente es errado creer que siendo hijos, según Gálatas 4:5, solo podemos tener la esperanza de la vida eterna donde mora la justicia de Dios cuando venga después de ser hijos el Espíritu del Hijo, según Gálatas capítulo 4, verso 6. Concluimos lo siguiente. Concluimos que lo que Pablo quiere decir sin duda en Gálatas 4:6 es que el hecho de ser hijos se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Si primera vez estás en este canal, te invito a que te suscribas. Realmente este es un canal donde se habla de las verdades de la Biblia. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, y a todos los hermanos y amigos que les ha sido de bendición esta enseñanza, regálanos un like para que siga creciendo y fortaleciéndose este canal que ha sido de bendición para muchos. Compártelo en tus redes sociales y no te olvides de darle clic a la campanita para que estés informado de los próximos videos. Ya sabes, regálanos un like, suscríbete, dale clic a la campanita y comparte este video. También quiero recordarte que este estudio ha sido tomado del libro El bautismo del Espíritu Santo, una necesidad indispensable. Si este video, este estudio fue de bendición, este libro será más de bendición porque tendrá más información acerca de esta doctrina de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No siendo más, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.